Hola, bienvenidos al segundo episodio de Ori Habla. Gracias por estar aquí. A ti que me escuchas mientras te haces tu cafecito, mientras comienzas tu día, o a ti que me escuchas mientras haces algunos quehaceres del hogar, tal vez estás lavando, limpiando un poco, o a ti que me escuchas mientras conduces a tu lugar de trabajo. También quiero agradecer por el feedback que recibimos sobre el primer episodio, que fue en referencia al uso de los dispositivos digitales en la crianza, donde abordamos el tema desde un punto de vista confiable, con bases científicas y también quitando miedos que hay en referencia a la realidad. Y es que estamos rodeados de dispositivos digitales y que de hecho en algunas crianzas lo consideramos necesario. Si lo quieren mirar, está aquí en esta playlist de Ori Habla, es el episodio número 1. Mi nombre es Oriana Tallaferro, soy psicóloga y soy madre de Luke, quien me abrió la puerta a esta dimensión que se llama maternidad. Mi intención en Orihabla es hablar desde un punto de vista cercano, desde un punto de vista honesto, con información confiable, pero también de los ángulos menos conversados sobre temas que nos afectan a todos. Y así encontrar apoyo, encontrar experiencias en común, formas de ser escuchados y de ser acompañados. En este episodio hablaremos de un tema sensible, pero muy necesario de hablar, que es la depresión perinatal. Definiremos lo que es la depresión perinatal y cuál es la diferencia, porque hablamos de perinatal y no de posparto, o no únicamente de posparto. También le daremos un espacio al síndrome de Covad, al impacto psicológico, al impacto emocional de la paternidad o de la persona que acompaña el embarazo, no necesariamente de la persona que lo vive, y la persona que también acompaña la crianza y no necesariamente vive los síntomas fisiológicos del posparto. Miraremos lo que significa el amor de madre y su relación con la depresión perinatal. También abordaremos mitos sobre la depresión perinatal, como que siempre tiene que estar acompañada con dificultad para establecer el vínculo con el bebé. Por supuesto que miraremos el impacto de la tecnología en este caso, entretejiendo anécdotas con información científica para darnos un espacio y hablar de forma franca, de forma bien fundamentada y apoyar a personas que puedan estar pasando por una situación difícil o que conozcan a alguien en su entorno que pueda estar necesitando ayuda. Si este es tu caso o el caso de alguien que conoces, este episodio es para ti. Hablemos. Este episodio trata temas sensibles relacionados con la salud mental durante el embarazo y el posparto, incluyendo la depresión perinatal, el síndrome de Covad, violencia obstétrica y pensamientos de muerte. Si tú o alguien que conoces está atravesando dificultades emocionales, te recomiendo buscar apoyo profesional. La información compartida aquí tiene fines educativos y no reemplaza el consejo médico o psicológico. Recurso de apoyo gratuito www.befrienders.org. ¿Qué es la depresión perinatal? Voy a tomar como referencia el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, en su quinta versión, que es la más reciente, y el DSM-5 no aborda la depresión perinatal, sino como un tipo de trastorno de depresión mayor. Estaríamos hablando de un trastorno de depresión con el identificador de que los síntomas comienzan durante las últimas semanas del embarazo o las primeras semanas después de haber tenido el parto. Por eso hablamos de depresión perinatal, porque resulta que los síntomas de la depresión perinatal, ya no posparto, pueden comenzar durante el embarazo. El manual DSM-5 habla de el inicio después del parto de unas 4 semanas, pero en la práctica se puede considerar incluso el inicio de los síntomas hasta el primer año después del parto. Entonces ahora vamos a definir los síntomas. Los síntomas según continuamos con el DSM-5 y veamos la diferencia entre lo que nosotros creemos que puede ser una depresión posparto, como se le llamaba, y lo que en realidad o como en realidad se puede ver. No todos estos síntomas, pero sí una combinación de ellos. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. Disminución marcada del interés o el placer en todas o casi todas las actividades. Pérdida o aumento significativo del peso que no corresponde a una dieta o un cambio de hábito alimenticio en relación al peso o al apetito. Puede ser que el peso no cambia, pero el apetito sí. Y viceversa. 4 síntomas: insomnio o hipersomnia casi todos los días, es decir, te cuesta dormir incluso cuando estás muy cansado, cuando sabes que no has dormido casi, o te cuesta despertarte, estás durmiendo
muchas más horas de lo que sueles dormir. Fatiga o pérdida de energía. Este síntoma es que me parece muy gracioso porque ¿quién en posparto no está fatigado? Pero claro, es una combinación de síntomas. Por eso es absolutamente necesario buscar el consejo profesional. Nosotros mismos no nos podemos diagnosticar. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, inapropiada. Esto es difícil, ¿verdad? ¿En qué momento estoy siendo excesiva en mis sentimientos de culpa? Si estoy teniendo que cuidar a una persona que depende 100% de mí. ¿Es mi culpa excesiva si necesito ir al baño mientras esta personita está llorando porque tiene frío, o porque tiene hambre, o porque sencillamente necesita mi contacto? Y yo me siento culpable porque no se lo puedo dar. ¿Hasta qué punto esa culpa es excesiva? Y más adelante lo vamos a conversar. Octavo síntoma, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o dificultad para tomar decisiones. Noveno y último síntoma que describe el DSM-5, pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida, sin un plan específico o intento de suicidio, porque si ya hay un plan o intento, entonces la atención o el diagnóstico es diferente. Aquí hablamos solamente de los pensamientos de muerte, de la persona que está viviendo la condición, pensar de su propia muerte o de la muerte de su niño. Es importante destacar que estos síntomas deben causar un malestar clínicamente significativo o una alteración en el funcionamiento social, laboral u otra área importante. Siempre que estamos hablando de diagnóstico de trastornos mentales, vamos a mirar cómo estos síntomas están afectando a la persona en varias áreas de su vida. También el DSM-5 hace el apartado de que no deben ser atribuibles a efectos fisiológicos de una sustancia o a otra condición médica, obviamente. Si estás durmiendo mucho, pero es porque estás en un tratamiento donde uno de los efectos secundarios es que te da mucho sueño, estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Entonces es una combinación de síntomas que ocurren con cierta frecuencia a lo largo de cierto tiempo. Y yo honestamente creo que para cualquier persona que lo vive, sabiendo los síntomas, estando informado de los síntomas, o para cualquier persona que lo observa, el cambio en referencia a lo que esta persona o a cómo esta persona solía comportarse, yo considero que el cambio lo podemos ver. No tenemos que mirar mucho, solamente con mirar un poco podemos ver todos estos cambios. Y ya son señales de que esta persona necesita ayuda. Entonces, el especificador con inicio en el periparto indica que el inicio de los síntomas depresivos ocurre durante el embarazo o en las 4 semanas posteriores al parto. Sin embargo, lo que les mencionaba, se reconoce que muchas mujeres pueden experimentar síntomas depresivos más allá de este periodo, por lo que algunos profesionales consideran que el término depresión perinatal es más inclusivo, abarcando tanto la depresión prenatal como la posparto. Es fundamental que las personas que experimentan estos síntomas busquen atención médica, ya que la depresión durante el embarazo y el posparto puede tener implicaciones significativas tanto en la madre como en el niño. Entonces acá el apartado para tratar de definir qué es excesivo, preocupaciones excesivas o falta de interés en el bienestar del bebé, que interfieren con el cuidado de tus propias necesidades. Entonces aquí voy a abrir un poco este espacio a mezclar mi anécdota personal. Toda madre, toda persona que está ocupándose por primera vez de un ser humano que acaba de nacer, que es pura necesidad, que necesita 100% que lo atiendan para sobrevivir, incluso emocionalmente, porque ya lo sabemos, hay fundamento de que los bebés necesitan incluso el contacto como una necesidad básica, así como necesitan dormir, como necesitan alimentarse, como necesitan tener ayuda con la regulación de su temperatura, también necesitan el contacto, vamos a decir el contacto emocional integral, para cubrir todo lo que significa el contacto físico y el contacto emocional, para crear ese vínculo. Entonces todas esas son necesidades básicas. Es mucho para asimilar, es mucho para cualquier persona, para cualquier ser humano, incluso si ya has tenido otros hijos, es muchísima necesidad, es muchísima demanda, muchísima. Entonces es normal que a todos nos impacte, es normal que a todos nos preocupe el bienestar de nuestro hijo, de nuestro bebé pequeñito.
Es normal que evitemos ocasionalmente hacer cosas por nosotros mismos para cuidar a esta personita. Entonces, es normal que una mamá, sobre todo en las primeras semanas, hablemos del nacimiento de un hijo, descuide su higiene personal porque prefiere dedicarle el tiempo a su hijo que peinarse o que lavarse el cabello. No prefiere atender esas necesidades que dejar al nene llorando mientras va y se da una ducha, ¿sí? Cepillarse, incluso alimentarse. Lamentablemente es normal descuidar la alimentación durante las primeras semanas de haber tenido un bebé pequeñito que necesita toda tu atención para sobrevivir. ¿Hasta qué punto no es normal? Aquí es donde entra la posibilidad de estar sufriendo depresión perinatal. Uno de los indicadores importantes que quisiera informar, si no lo sabes, es que hay mamás, hay personas embarazadas que sufren estos cambios emocionales durante el embarazo, las últimas semanas del embarazo. Y fue mi experiencia. Durante las últimas semanas de embarazo, yo comencé a sentir sin ninguna razón muchísima tristeza y desesperanza. En momentos donde no había un detonante, donde no estaba ocurriendo nada, estábamos bien, mi esposo y yo, de repente un fin de semana conversando, desayunando, compartiendo, ya teníamos un nido, estábamos listos para recibir este bebé, realmente no había ningún problema y de repente, súbitamente, me abordaba una tristeza muy profunda y una desesperanza. Sí, desesperanza es la mejor palabra de describirlo. Es la sensación de que me siento muy mal y siempre me sentiré así. Esto comenzó a evolucionar y cuando este sentimiento de tristeza y desesperanza me abordaba, enseguida comencé a tener mucha ansiedad por perder la cordura. Porque dentro de esta situación yo pensaba, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así si está todo bien? ¿Por qué me siento tan triste? Llegó un punto en el que pasaba un par de días sin querer levantarme de la cama y lo hacía únicamente por mi responsabilidad con mi bebé que dependía de mi alimentación, de mi supervivencia y de mi bienestar para él nacer sano. Al estar en esa situación sin ninguna causa aparente, yo comenzaba a pensar, estoy perdiendo la cordura, porque me estoy sintiendo de una forma que no corresponde a mi realidad. Y comencé a preocuparme. Tuve la fortuna de contar con una excelente matrona que cuando le comenté lo que estaba diciendo, lo que estaba sintiendo, me informó que esto pudiera ser un indicador de que yo sufriera depresión postparto. Yo no lo sabía. Soy psicóloga de profesión. No me dedico a la maternidad, no es mi especialidad. Y aún así, siento que lo debía haber sabido. También tuve la fortuna de contar con un grupo de apoyo a la lactancia que se llama Amamanta. Lo recomiendo 100%, en el que había matronas y había expertas en lactancia. Tenían tantísima experiencia que podían saber por experiencia, por observar otras mujeres, que lo que yo estaba sintiendo podía ser un indicador del desarrollo de depresión posteriormente. Entonces, esto me sirvió para saber, ok, me estoy sintiendo así por mi cuerpo. Estos sentimientos son fisiológicos y entonces tiene sentido que no haya ninguna razón aparente en mi mundo, en mi situación actual, para yo sentirme triste y desesperanzada. Entonces, eso me ayudó bastante a gestionar esto por los cambios fisiológicos y me ayudó un poco, honestamente solo un poco, a observar cómo esos sentimientos iban evolucionando. ¿Por qué digo un poco? Porque luego llegó el parto. Posterior al parto, el estado de amor absoluto que yo estaba viviendo era lo único que existía. Entonces yo realmente no estaba consciente de los cambios emocionales que se estaban dando en mí. Y aquí entonces hablamos de estos sentimientos de desconexión emocional hacia el bebé, que pueden o no ocurrir, que también en mi grupo de apoyo tuve la fortuna de conocer a mujeres
que no habían sentido un vínculo tan pronto su nene nació, que tuvieron que trabajar en el vínculo. Y esto puede estar relacionado o no con la depresión postparto, con la depresión perinatal o con la depresión. Tú puedes tener dificultades para sentir el vínculo con tu bebé y no tener depresión. Puedes tener depresión y no tener dificultades para crear un vínculo con tu bebé. Como en mi caso y en el caso de muchas madres, que yo sentí mi vínculo con mi bebé antes de nacer. Y fue una experiencia que por eso defino la maternidad como otra dimensión, porque fue una experiencia de una dimensión diferente. Este es un ser humano con el que yo solamente estaba interactuando a través de los movimientos que hacía dentro de mi panza. Era la única interacción que teníamos y era mucha interacción. A ver, él se movía por sí solo, también se movía respondiendo a mis estímulos, también se movía respondiendo a los estímulos externos como el ruido, o se dejaba de mover respondiendo sobre todo a la voz de su padre. Entonces todo eso va generando un vínculo. No en todos los casos, en mi caso sí que lo generó. Y yo recuerdo el momento específico en el que sentí, ¿cómo se puede decir? Como la sobrecarga de amor. Más adelante hablaremos de la oxitocina. Entonces, que quede claro, excesivo es cuando estos síntomas están interfiriendo con tu capacidad de cuidar o con tu capacidad para cuidar de ti misma. Una vez más, todas, durante los primeros días, las primeras semanas del posparto, sentimos mucha preocupación y nos queremos dedicar a la atención de las necesidades de esta persona que acaba de nacer. Y con eso nos descuidamos a nosotras mismas. Es normal, hasta cierto punto. Por ejemplo, mi anécdota. Yo comencé a evitar ir al baño para no dejarlo solo. ¿Por qué? Porque en mi mente él se estaba muriendo. En mi mente, cada segundo, literalmente, y esto es excesivo, cada segundo que yo no lo estaba mirando, él podía estar muriendo. Hay una mente racional que me decía que mis pensamientos eran irracionales, pero esto no evitaba mis pensamientos irracionales. Y entonces solamente por la frecuencia y la intensidad de estos pensamientos de que él se estaba muriendo y el malestar de la realidad de esos pensamientos, yo evitaba alejarme de él. Dejar de ir al baño, literalmente dejar de hacer pipí, dejar de tomar agua, ya no dejar de comer, dejar de tomar agua. Son necesidades muy básicas, muy fundamentales, y yo dejé de hacerlo por los síntomas que estaba sintiendo, síntomas de culpa y pensamientos intrusos de muerte, que después voy a ir más allá en mi franqueza y mi honestidad. Esos pensamientos que comenzaron, pensamientos intrusos o intrusivos, que comenzaron con: él se puede morir, en cualquier momento se puede asfixiar si no lo veo, si voy a tomar agua tal vez se cae de la cama, incluso estando bien seguro. Son pensamientos irracionales. Tú lo sabes, pero no los puedes dejar de vivir. Pasaron de ser la preocupación por que él muriera al deseo de morir yo, porque sencillamente no toleraba el malestar psíquico. Esto es excesivo. Esto requiere ayuda profesional. Dentro de todo este hueco, dentro de toda esta desesperanza y malestar psíquico, aún así, yo sentía mi vínculo muy fuerte con mi hijo. Yo sentía un amor, y aquí es donde voy a intentar definir el amor de madre. Luego miraremos también el rol de la oxitocina, pero acá lo voy a intentar definir desde un punto de vista personal, desde un punto de vista anecdótico. Y lo quiero hacer porque antes de yo estar embarazada, incluso antes de pensar en querer tener hijos, yo escuchaba
a las madres intentando definir su maternidad, intentando definir el amor que sentían hacia sus hijos. Y yo observaba en todas una gran dificultad que resolvían diciendo, tienes que vivirlo para comprenderlo. Y yo, como soy muy curiosa y como siento la necesidad real de comprender a las otras personas cuando me hablan, yo sentía que eso era injusto, porque yo sentía que si me lo explicaban, que si hacía un esfuerzo por explicarme sus experiencias de maternidad, yo lo iba a entender, aunque no lo viviera. Y yo creo que sí. Yo creo que sí se puede comprender lo que es el amor de madre sin vivirlo. Yo creo que la dificultad que tenemos es en encontrar las palabras para expresar algo que realmente es otra dimensión del ser humano. Y aquí va mi intento de explicar el amor de madre. Yo siento que Luke, que es mi hijo, desde que vive, no, incluso antes de salir de mi cuerpo, yo siento que Luke, desde que vive, atrae una energía de cuidado, una energía de nutrir, una energía de bienestar, una energía de bien. La trae y es una energía infinita, es una energía que no tiene origen, no tiene principio, no tiene fin, es inagotable. Él y todos los bebés, siento yo, desde que viven, atraen esta energía. Cada quien, por favor, que defina lo que significa vivir de acuerdo a sus propios valores y de acuerdo a sus propias experiencias. Honestamente, no lo juzgo. Pero estas personas, incluso nosotros ya adultos, pero estas personas tan nuevas, lo atraen, esa energía. Por lo tanto, yo soy un canal para esa energía. No soy el origen. Es decir, el amor hacia mi hijo, el amor de madre, no viene de mí. Pasa a través de mí. Y pasa a través de todas las personas que tienen contacto con ese niño, con esa niña. Estoy yo, está su padre, están sus familiares cercanos, están sus amigos, incluso están las personas que solamente lo ven una vez en la vida y lo observan y le dan amor. Si tú te pones a pensar cuando tienes un encuentro con un niño, y no en todos los encuentros con los niños te va a pasar, pero ocasionalmente tienes un encuentro con un niño y sientes una energía hacia ese niño, una energía de bondad, una energía de hacer bien, una energía de querer, una energía de cuidar. Después que me escuchas hablar de esto, tal vez lo puedas hacer más consciente o lo puedas experimentar desde este punto de vista, en el que esa energía no nace de ti, esa energía pasa a través de ti hacia ese niño. Y en mi experiencia como mamá, esa energía me consumió, porque es una energía infinita. Yo siendo el canal para una energía tan infinita, no puede pasar toda a través de mí. Yo lo intenté sin saber lo que estaba viviendo y me consumió. Si yo intento canalizar toda la energía del universo, una energía infinita, a través de mí, de mi persona que está limitada, de mi persona que está en posparto, de mi persona que es un ser humano, me voy a quemar. ¿Sí? Es una energía infinita, yo me voy a quemar, yo me consumí en esa energía. Y a través de mi recuperación pude comprender que parte de la maternidad, y probablemente sea la parte más difícil de la maternidad, es saber gestionar esa energía, es saber dosificar esa energía y saber redirigirla hacia ti y saber y tener la voluntad y tener el apoyo y hacer el trabajo para redirigir, no toda, pero algo de esa energía hacia ti. Yo creo que esto es un trabajo de toda la vida. Desde que eres madre, te conviertes en canal de una energía infinita para procurar el bienestar de esa persona, y durante el resto de tu vida tú vas a tener que crecer, que aprender y practicar
cómo redirigir constantemente parte de esa energía hacia ti. Mi experiencia. Gracias por escucharme. Aquí sí les voy a pedir el favor que me dejen en los comentarios qué piensan de esto, qué piensan de esto que acabo de describir. Cuál es su propia experiencia en relación a esta energía infinita, si lo han podido sentir, si lo han podido ver y si han podido relacionar esas preocupaciones de madre, de padre, de abuelos, de familiares, de maestros, si han podido relacionar esas preocupaciones por el bienestar de estos pequeños con esa energía infinita con la que ellos vienen al mundo. Y ahora un tema que también considero importante conversar, que es el síndrome de Cobb-Vade. El síndrome de Cobb-Vade es una condición en la que algunos hombres experimentan síntomas físicos como náusea, fatiga y cambios en el apetito durante el embarazo de su pareja. Entonces hay varias investigaciones. Por ejemplo, el doctor Arthur Brennan en 2017 en Londres observó a 282 futuros padres. Esto fue durante el embarazo. El síndrome de Cobb-Vade está relacionado con el embarazo. Entonces, en este estudio de 282 futuros padres, 11 reportaron síntomas similares a los del síndrome de Cobb-Vade, es decir, náusea, fatiga. Y este doctor explica que los síntomas no son fingidos, que son reales. De hecho, hay casos de personas que sienten síntomas de embarazo sin estar embarazada y su pareja está embarazada pero nadie lo sabía. El doctor Brennan explicó que estos síntomas no son fingidos sino involuntarios. Y desde el punto de vista de los estudios del doctor Brennan, estos síntomas desaparecen después del parto. Luego hay otro estudio en Polonia en el 2013 con 143 hombres donde el 72% al menos experimenta un síntoma similar. Aunque se asocia con ansiedad por la paternidad, también se ha vinculado con cambios hormonales como la prolactina y el estrógeno durante el embarazo. Hay una sincronicidad. Estamos intentando medir la sincronicidad. El primero que habló de la sincronicidad fue el Dr. Jung. Coméntenme por favor si les gustaría saber de los estudios de Jung y principios que explican cosas que algunas personas consideran esotéricas. Hay otra palabra para esotérico. Hay otra palabra para esotérico y es esta que está aquí. Pero resulta que el Dr. Jung expuso estas teorías como la sincronicidad que luego nosotros hemos intentado, los seres humanos a partir del Dr. Jung y mucho antes, por supuesto, también hemos intentado comprobar de forma científica y hay formas de comprobarla. 72% de los papás en esta muestra de 143 en Polonia en el 2013 experimentaron síntomas de embarazo, no estando embarazados. Estaba su pareja embarazada. Entonces déjenme un comentario porfa si quieren que amplíe un poco más el concepto de sincronicidad y otros conceptos del Dr. Jung y cómo luego de estas teorías de Jung se han ido estudios aquí y allá han ido comprobando su hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar en referencia al síndrome de Cobb-Vade? Quiero llamar la atención al hecho de que no solamente la persona embarazada y la persona que tiene el parto es afectada a nivel emocional. Estamos hablando de origen fisiológico de las emociones, como las hormonas, los neurotransmisores, por ejemplo, la falta del sueño, que es común en las personas que acaban de tener un niño. Es decir, hay factores fisiológicos que ayudan, no sé si ayudan es un buen término, pero que influyen en el desarrollo de depresión, de ansiedad, pero también las personas, los padres, madres, pero las personas que acompañan a la persona que está embarazada, el progenitor que acompaña a la persona que está embarazada durante el embarazo, sufre el impacto psicológico desde el punto de vista fisiológico o desde su origen fisiológico, y cómo esto puede ser un indicador de que esta persona también pueda desarrollar depresión o problemas de ansiedad durante el posparto. Entonces yo, y esto es un aporte mío, no lo pude encontrar en ningún lado. Lo que sí pude encontrar fue falta de información en referencia a la relación entre la depresión perinatal de la persona que tiene el hijo, de la persona que sufre el embarazo y el progenitor que no está embarazado. Pero yo tengo la hipótesis de que un indicador
de posible desarrollo de depresión o ansiedad en el progenitor que no sufre el embarazo puede ser el desarrollo de síntomas del síndrome de Couvade durante el embarazo. ¿Sí? Es una persona que sintió síntomas del embarazo sin estar embarazada, solamente por sincronicidad, digámoslo así, con su pareja. Yo considero que este es un factor que puede predecir el desarrollo de ansiedad o de depresión de esta persona durante el posparto. Y por eso lo menciono aquí, porque hay que atender la salud mental tanto de mamá como de papá, tanto de la persona que está embarazada y que va a tener el hijo, como la persona que no está embarazada, pero que está siendo también padre o madre. Causas de la depresión perinatal que nos pueden ayudar también a asociar si alguna de estas cosas ha sucedido en la historia de esta persona. Entonces la posibilidad de que estos síntomas que estamos observando, que todavía no estamos seguros si son graves o no, puedan ser graves. Entonces nos ayuda a la atención temprana, identificar las causas con los síntomas. Según el Dr. Beck en el 2001 y un estudio del Instituto Nacional de la Salud Mental en el 2023, mencionan antecedentes personales de depresión o genética, es decir, antecedentes familiares también de depresión, estrés psicosocial, lo cual es bastante común durante el embarazo y el posparto, la presión económica, los cambios que se van a vivir en la vida y que se están viviendo ya al momento del parto, falta de apoyo social, y aquí vuelvo a abrir el paréntesis y menciono a Mamanta como un gran apoyo, porque claro, tenemos el apoyo de nuestros familiares, pero también hay personas como yo, inmigrantes, que no estamos con familiares, estamos mi pareja y yo. Y esa es nuestra familia hasta que nace nuestro hijo, y entonces la familia es de 3 y somos solamente 3 y el resto de la familia está en todo el mundo. Apoyo social también involucra estos grupos que en principio son personas completamente extrañas, pero que están honestamente por vocación allí para acompañarte, para apoyarte, para ayudarte a navegar y a descifrar todo esto. Expectativas poco realistas sobre la maternidad es otro síntoma, y luego entonces entraremos en la influencia de las redes sociales y de la tecnología. Cambios hormonales, por supuesto, y experiencias previas que pudiéramos identificar como traumáticas, no necesariamente relacionadas con el embarazo ni con el parto. Ahora, quise dirigir el estudio de la oxitocina, que ya sabemos, la hormona es una hormona que se produce en el hipotálamo, que está involucrada en varios procesos como el parto, la lactancia y la formación de vínculos afectivos. La oxitocina se le conoce popularmente como la hormona del amor. Es la hormona que liberamos cuando abrazamos, es la hormona que liberamos cuando amamantamos, no solamente por la generación del vínculo, sino principalmente por la expulsión de la leche materna. Facilita la contracción del útero durante el parto. También se asocia con la empatía, el comportamiento social y la reducción del estrés. Sí hay estudios que asocian como a mayor niveles de oxitocina, menor niveles de cortisol. Sin embargo, aunque se ha logrado relacionar los niveles de oxitocina con la depresión, no es un factor determinante. Como ya lo conversábamos al principio, tú puedes producir leche sin ningún problema, tú puedes haber tenido tus contracciones sin ningún problema, tú puedes estar generando un vínculo con el bebé sin ningún problema. Las tres se relacionan con la liberación de oxitocina. Sin embargo, puedes estar deprimida durante el embarazo o durante el posparto. Limitaciones. Áreas de investigación que todavía hay que abordar. ¿Cómo influye los niveles de oxitocina en la variabilidad individual de los síntomas depresivos? Lo que conversábamos, hay personas que igual tienen niveles altos de oxitocina y desarrollan depresión. También falta por estudiar los efectos a largo plazo de la oxitocina y el desarrollo del vínculo o el bienestar emocional de la madre. Y también falta bastante información sobre el impacto de las intervenciones clínicas, como el uso de la oxitocina sintética, que le llamamos pitocina o pitocin, en el tratamiento de la depresión perinatal. Pitocina, oxitocina sintética. Se usa en el contexto del parto para la inducción del trabajo de parto. La pitocina se utiliza comúnmente para inducir o acelerar el trabajo de parto en mujeres que tienen complicaciones durante el embarazo. Sabemos, levanta la mano y déjame un comentario si en tu parto o en el parto de alguna persona que conoces usaron pitocina, usaron oxitocina sintética o pitocin sin necesidad
o de forma inadecuada. ¿Qué complicaciones merecen el uso de la oxitocina? Falta de contracciones, ruptura prematura de membranas. Se ha investigado cómo la pitocina afecta en las emociones, ya que la oxitocina tiene un rol clave en la formación de vínculos emocionales y la reducción de la ansiedad. Sin embargo, la administración de pitocina durante el parto o después pueden tener efectos emocionales complejos y algunos estudios sugieren que su uso en el contexto de un parto inducido podría influir en la experiencia emocional de la madre y su relación inicial con el bebé. Efectos secundarios de la oxitocina sintética que ya sabemos que existen. Contracciones uterinas excesivas que pueden afectar al bebé, que fue mi caso. También pueden aumentar el riesgo de hemorragia posparto si no se maneja correctamente, que también fue mi caso. No voy a entrar allí, voy solamente a mencionar la relación entre la violencia obstétrica y la salud mental. Cuando se usa oxitocina sintética sin necesidad, es violencia obstétrica. Cuando se hacen maniobras sin el consentimiento de la madre, es violencia obstétrica. Yo pudiera contar, pero no quiero, las veces que sufrí violencia obstétrica durante mi parto. En 2019, Terry y Scott concluyeron que las mujeres que experimentan maltrato durante el parto tenían una mayor probabilidad de experimentar depresión y trastornos de ansiedad en el posparto, con síntomas persistentes que afectaron su salud mental durante el primer año de maternidad. Otro estudio publicado en The Lancet en 2018 encontró que las mujeres que fueron sometidas a prácticas invasivas no consentidas durante el parto reportaron niveles significativamente más altos de estrés postraumático y depresión en comparación con aquellas que tuvieron experiencia de parto respetuosas. Es algo que nos debería decir el sentido común. Sin embargo, lamentablemente, para ser tomada esta información en cuenta y para que cambien las cosas en referencia a cómo se viven y cómo se atienden los partos, tanto en el ejercicio privado como público de la salud, se necesita estudios con bases científicas. Se necesita participar en los estudios, hacer estudios, alzar la voz. Hay tanto que hacer. Hay mucha información en referencia a la violencia obstétrica. Lamentablemente, muchas mujeres son víctimas aún de violencia obstétrica, incluso en la atención privada del parto. Es un tema muy difícil de conversar. Es un tema que trato desde mi experiencia con el propósito de que las personas que pueden haber pasado por una experiencia similar o que están pasando por una experiencia similar encuentren información que valide lo que están viviendo, que informe sobre lo que están viviendo y que oriente en referencia a las opciones, a lo que pueden hacer para obtener ayuda. Impacto del mundo digital, de la época en la que estamos viviendo y cómo la estamos viviendo, cómo eso impacta en la salud mental de la persona embarazada y de la persona en posparto. Un estudio realizado en Australia en el 2024, hace nada, reveló que las mujeres embarazadas experimentan una presión significativa de las redes sociales para cumplir con estándares corporales poco realistas, lo que puede llevar a comportamientos peligrosos como trastornos de la conducta alimentaria. Esta presión aumenta a la ansiedad relacionada con el embarazo, elevando los riesgos de parto prematuro y depresión postnatal. Luego también hay una revisión bibliográfica que se hizo en el 2021, donde estas autoras analizaron el papel de las redes sociales en la depresión perinatal durante la pandemia del COVID-19 y el estudio destacó la importancia de educar a las madres en alfabetización digital para una toma de decisiones informadas sobre la salud de ellas y de sus hijos, enfatizando el uso efectivo de las redes sociales como apoyo socioemocional y la evaluación de la calidad de la información disponible en línea. En el episodio pasado hablamos sobre la alfabetización digital, lo importante que es estar informado en vez de convertir el tema de los dispositivos digitales en un tabú en nuestra crianza, porque una de las cosas que sucede es que no sabemos, incluso como adultos, discernir entre la información confiable y la que no lo es. Hay tantísima información, estamos expuestas a mucha información y necesitamos saber qué información es confiable y cuál no. Qué información tomar en cuenta en el cuidado de nuestro embarazo y en el cuidado de nuestro bebé y en el cuidado de nuestra crianza y qué información no. Y obviamente hay otras conductas como las conductas adictivas que se relacionan con el uso de redes sociales y de dispositivos digitales
Cada cosa como que suma su granito de arena. Si tú aportas a tu salud física, si tú aportas a tu salud mental a través de estrategias como la meditación, como salir y conversar, socializar, obligarte a caminar, obligarte a llevar sol, porque es que hay veces que no nos provoca y es normal. Pero si tú haces estas prácticas en vez de encerrarte en hábitos que no son saludables como el uso de las redes sociales, pues vas a tener una probabilidad mayor de estar sana en tu embarazo, sana en tu posparto y en tu crianza. Mientras si te encierras en el uso de estos dispositivos, en el abuso del uso de las redes sociales y estás expuesta a toda esta información, y es que la forma en la que ponen la información en las redes sociales es solamente para captar tu atención. A ver, esto es una red social, esto que yo estoy haciendo es compartiendo información. El debate constante entre hacer el contenido de forma que yo pueda trabajar de esto, que yo pueda vivir con este trabajo, pero también de forma que sea responsable. No todo el mundo tiene esta consideración. La mayoría de las personas, la mayoría de las cosas que tú ves, sobre todo en Instagram y en TikTok, que son redes sociales de rapidez, donde la gente lo que hace es el scroll, lo que le llaman. Ver información y al final está viendo solamente segundos. Entonces las personas que hacen contenido en estas redes con la intención de monetizar necesitan captar tu atención, y la atención se capta lamentablemente por lo general con información que escandaliza, con información que genera miedo o con información que te hace ver la vida muy fácil, como por ejemplo algunas tendencias de la alimentación de los niños o de la lactancia para mejorar el agarre. Mira, al final, de verdad, tú necesitas más que unos segundos para atender tu salud y la salud de tus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Las redes sociales como Instagram y como TikTok son entretenimiento. No lo tomemos como estándares para medirnos. No lo tomemos como consejo médico. Mira, yo tengo rato intentando ignorar tantos ruidos que hay en este momento, pero no tengo ningún otro momento para grabar. Ahora hablemos de prevención. ¿Qué puedes hacer si estás embarazada, si estás en tu posparto inmediato y quieres tener mejor salud mental? Lo primero, actividad física moderada, sobre todo durante el embarazo. Hay un estudio, por ejemplo, del British Journal of Sports Medicine en 2018 que evidenció que las mujeres que participaron en programas de ejercicio físico supervisado durante el embarazo disminuyeron el riesgo de depresión perinatal en un 40%. Esto es muy significativo. Entonces, siempre, número 1, actividad física moderada durante el embarazo. Intervenciones psicológicas es la número 2, apoyo psicológico durante el embarazo, apoyo social y emocional. Y quiero mencionar en mi caso nuevamente la comunidad que hice a través de Amamanta, grupos de apoyo que sean adecuados, que te den tu lugar, que te den su escucha y que también te den su apoyo. Educación y preparación para la maternidad. La educación prenatal y la preparación para la maternidad ayudan a las mujeres a gestionar las expectativas y reducir la ansiedad relacionada con el embarazo y el parto. Programas educativos que aborden aspectos emocionales y físicos del embarazo pueden ser beneficiosos. Quinto lugar, para la prevención, atención médica regular, muy importante. Las visitas periódicas al médico durante el embarazo permiten detectar signos tempranos de depresión y recibir intervenciones oportunas. Es esencial que los profesionales de la salud evalúen el bienestar emocional de las gestantes en cada consulta. Esto es casi inexistente. Yo, en este sentido, consejo, busca una matrona. Porque el ginecobstetra, pues, es otro cuento. Mi experiencia es que mi matrona, lamentablemente no fue la que estuvo al momento del parto, pero sí fue la que me acompañó todo mi embarazo, mi posparto. Fue una fuente principal de información y de apoyo para mí. Camino a seguir. Si ya te encuentras en esta situación, si ya has detectado que hay algo que no va bien con tu salud mental durante el embarazo, durante el posparto, los primeros meses de la maternidad, incluso más allá del primer año, busca apoyo profesional. Consulta médica si notas síntomas como tristeza extrema, ansiedad, falta de energía, cambios en el apetito o el sueño, pensamientos de autolesionarte. Busca ayuda profesional. Habla con alguien de confianza, una red de apoyo emocional, como ya lo hemos conversado. Luego está la actividad física y el autocuidado,
como el ejercicio moderado, que ha demostrado ser beneficioso para reducir los síntomas de la depresión perinatal. Sin embargo, hay momentos de la depresión en donde lo que primero necesitas es asistencia médica y ya lo demás lo puedes ir haciendo posteriormente. Luego considerar el tratamiento farmacológico, que eso va a venir de la mano de la orientación médica, de la orientación de profesional. Y aquí mi recomendación personal es busca ayuda, número 1, y luego vuelve a buscar ayuda. No siempre el primer profesional que te atiende tiene las herramientas para hacerlo. No te quedes con la opinión del primer profesional, ni siquiera del segundo o del tercero. Busca ayuda hasta que la consigas y hasta que veas que hay una mejora significativa en tu vida. Evitar el aislamiento, nuevamente, hay momentos de la depresión en los que se puede lograr esto con información y a punta de voluntad, pero hay momentos en los que no. Educación sobre depresión perinatal, que va acompañada con lo que ya mencionamos de los factores para prevenir. En pocas palabras, en mi experiencia, si ya te estás sintiendo así, si ya conoces a alguien que puede estar sufriendo de depresión relacionada con su maternidad, obviamente que se extiende también a las personas que están sufriendo de depresión, de ansiedad y que no estén relacionadas con la maternidad. Mi recomendación siempre va a ser: primero, busca ayuda profesional. Segundo, vuelve a buscar ayuda. No te quedes con la opinión del primer profesional. Si quieres, tampoco te quedes con la opinión del segundo. Busca ayuda hasta que la consigas y hasta que esa ayuda se muestre en las formas como está mejorando tu vida a partir de ese apoyo. Déjame tu comentario, por favor, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con algo que comenté, si quisieras que amplíe alguna de la parte de la información que di. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido y que crees que lo que conversamos hoy le puede servir de apoyo, por favor comparte este programa. Gracias a todos por estar aquí. Esto ha sido muy difícil, ha sido para mí un reto personal, pero también es algo que quiero compartir ya a gran escala, porque considero que es muy importante. Considero que más personas de las que pensamos están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad a nivel que se puede hablar ya de un trastorno y que necesitan ayuda y no saben que necesitan ayuda por falta de información. Gracias por escucharme, hablamos pronto.